Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenui. Inche Marcelino Coyo Piñén les saluda en este segundo programa de Pu Mapuche Guarriameu Muliaín, un programa mapuche para los mapuches, pero también para aquellos que no son mapuche y que se quieran interiorizar, que quieran aprender de nuestro pueblo. Entonces estamos acá haciendo este esfuerzo con mucha gente a través de El Vecino Normal, canal que nos facilita este espacio para llevar nuestra voz, nuestra imagen, nuestra cultura, nuestra esperanza de que este país cambie. En esta semana hemos tenido algunas informaciones tristes de nuestro Gualmapu. La verdad es que ha sido lamentable saber que muchos de nuestros territorios se han incendiado, se han estado quemando y han tenido que sufrir la pérdida de sus casas, de sus animales, en fin, muchos impactos negativos en su territorio. Hay un video que nos muestra un poco lo que ha pasado por este territorio. Sí, y lo invitamos a ver algunas de estas imágenes, un poco para que entienda cómo vamos, cómo nuestra gente ha ido sufriendo este tema. En este video podemos ver la magnitud de este incendio que abarcó gran parte del pueblo de Carahue y que ha logrado dejar impactos terribles en los territorios del pueblo mapuche. Ahora, estos incendios, este gran incendio que fue un incendio pero de varios brotes, de varios focos, de varios lugares donde se generaron estas llamas, la verdad es que parte por un incendio controlado de un fundo, donde el control se escapa y se genera todo este impacto negativo. Producto de esto, los medios de comunicación lo primero que pensaron es que, y que dijeron además, es que este incendio había sido intencional, pero que además lo habíamos provocado los mapuches. Primero, el incendio no es intencional. El incendio fue provocado producto de un descuido de personal de un fondo que estaba generando una quema controlada. Por lo tanto, es distinto tener un descuido a provocar un incendio intencional. Y segundo, es distinto un fondo, trabajadores de un fondo, y con eso pretender responsabilizar al pueblo mapuche de un incendio intencional. La verdad es que hay una doble intención detrás de esta información que se entrega. Pero en los días siguientes se van aclarando esta cosa y esto es lo que pasa, ¿ya? Entonces, bueno, este incendio genera varias consecuencias que las podemos ver en algunas fotografías que les tenemos también para ustedes, donde hay casas que se quemaron enteras, hay, no sé, galpones, hay corrales, qué sé yo, donde se guardan los animales, que se quemó y que se generó ahí un daño enorme. Entonces, aquí el gobierno, la verdad es que ha hecho mal las cosas. Porque es cierto, fue importante el haber declarado el estado de emergencia. Pero lo malo de esto, que va acompañado con esto, es que declara el estado de excepción y saca a los militares a la calle. Y uno se pregunta, ¿cuál es el aporte que hacen los militares? Porque en el otro extremo del país también existe una emergencia y no se sacan los militares a la calle. Ahí son la UNEMI, ahí son los municipios, ahí son recursos que se envían para superar la emergencia. Pero en el territorio mapuche sí se sacan los militares a la calle. Entonces, también tenemos una foto de esto,
donde efectivamente está un militar con su armamento, con su fusil, y están los trabajadores de CONAF, los trabajadores diversos que llegan, digamos, a pagar la emergencia trabajando. Y cuando usted ve esta imagen de este soldado con su fusil en el incendio, usted se preguntará, al igual que yo, ¿cuál es el aporte? ¿En qué aporta este soldado? ¿En qué país con personas inteligentes se le podría ocurrir que los incendios se pueden apagar con fusiles? Es lamentable. Esperábamos que las emergencias, al menos en esta emergencia, el criterio del Estado y del gobierno fuera mayor y efectivamente hubiera una preocupación por generar puentes de comunicación con el pueblo mapuche. Pero la verdad es que hoy día lo que vemos es que se han sacado los militares a la calle, se ha magnificado la represión, se ha usado los incendios como el pretexto para las necesidades de los militares en la calle, pero en rigor, como usted puede ver, no son de ningún aporte. La verdad es que es lamentable, como decía, pero en fin, esta es nuestra realidad. Vamos con un trabajo de una canción del Peña Jaime Curaqueo, que nos plantea una visión de la cultura junto a la Lamien Mónica Ayapán. Vamos a esa canción. El canto prístino del Oñón despierta a los habitantes de la comunidad. Aire fresco penetra en sus entrañas y el día invita al trabajo a sostener lo conseguido. Los campos regocijan en la presencia del pegú. Pichiqueché jugando, Huenchu, Domo, trabajando. Los animales recién alimentados hacen mañuntún con su mirada. Y la tierra expresa en su estar y en su andar la sabia bondad de la naturaleza. En su telar, sus manos trabajando van. En su ventana hay motivos para imaginar. Y Juanita teje para soñar. Con suavidad va buscando la forma, colores que irán escribiendo nuestra historia. Ya verán la belleza de su memoria. Y Juanita teje en su telar. Del cerro, la tierra sagrada que la vio crecer. Las flores como testigos del nacimiento de su creación. Desde el taller se divisa el clan cura y cura Regüe. Y Juanita teje en su telar.
buscar raíces para teñir. Está limpia la lana para escarmenar y preparando el uso para hilar. Mari la miel, su día comenzó. La ñuque mapu florece en su inmensidad. Ya me voy cantando para contar lo que Juanita teje en su telar. En su casita del cerro, la tierra sagrada que la vio crecer. Las flores como testigos del nacimiento de su creación. Desde el taller se divisa el trancura y curarregüe. Y Juanita teje en su telar. Ya me voy cantando para contar lo que Juanita teje en su telar. Peucayal papay, Peucayal papay, Peucayal. Bueno, esa era la música de nuestro Peñi Jaime Curaqueo y su conjunto, que nos compartía algo de historia, de cultura. Pero ahora estamos con nuestro segundo invitado en nuestro segundo programa de Mapuche Guarriameu Muleaí. Hoy día dijimos a hablar de derecho, y eso es lo que nuestro invitado nos trae hoy día, viene a compartir sus conocimientos. Peñi Salvador Millaleo, mucho gusto de tenerlo acá, y bueno, Mari Peñi. Mari Peñi. ¿Cómo está usted, don Marcelino? Aquí, bueno, gusto, como les decía, de tenerlo. Antes de comenzar esta entrevista, sería bueno que usted nos contara de su formalidad académica para que todo el mundo lo tenga presente. Bueno, yo soy Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Derechos Humanos de esa misma facultad. Y bueno, a través de la prensa, estoy constantemente tratando de dar una opinión frente precisamente a este cotidiano de vulneración a los derechos humanos del pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general. Ya. Oiga, y cuénteme, ¿usted de dónde es originaria su familia? Mi familia es originaria, digamos, bueno, en realidad remotamente de cerca del lago del río Cautín, pero ¿ya? En los tiempos de la Gran Rebelión de 1881, que fue el asalto al Fuerte Ñelol, y la derrota que hubo ahí en las últimas batallas que se dio, mis ancestros tuvieron que huir del ejército chileno y se instalaron en lo que hoy día vendría a ser la mal llamada comuna de Teodoro Schmidt. Ya. En realidad, toda esa zona sería Huilío, no el lugar específico que ahora se llama Huilío, sino toda esa zona que corresponde a la comuna Teodoro Schmidt, y está en Puculón, que está a unos 5 kilómetros del pueblo actual de Teodoro Schmidt. Ya. En la comunidad Juan Andrés Huenchuleo, del cual mi abuelo, José Millaleo, es el lonco. El lonco. Sí. O sea, descendiente directo del lonco, Peñi. Así es. Está bien. Peñi, bueno, lo hemos invitado un poco para que nuestra gente vaya sabiendo, vaya conociendo un poco. O sea, nuestro primer programa tuvo que ver un poco con la historia, de dónde venimos, por qué estamos, en fin. Pero hoy día también queremos saber un poco de los derechos. O sea, nuestra gente hoy día reclama territorio, reclama, qué sé yo, el contenido de la educación, reclama, en fin, una cantidad de temas que hoy día como pueblo nos pertenecen, o tenemos derecho a ellos.
pero en general no conocemos mucho. Entonces, si usted tuviera que hacer un poco una síntesis de la historia del tema del derecho de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, en este Estado chileno hoy día, ¿por dónde debiéramos de partir? Que bueno, hay una situación histórica, que por supuesto eran los derechos que el pueblo mapuche tenía antes de ser conquistado, ser anexado, ocupado militarmente por el Estado de Chile. Y esto involucra, bueno, era una región soberana, un territorio soberano donde, por cierto, todos los miembros de las comunidades de los Ayarehue tenían una regulación interna que era el Atzmapu, es decir, era este conjunto de reglas que rige las relaciones de la sociedad, la naturaleza y al interior de la sociedad entre las distintas comunidades y el individuo con sus comunidades. Entonces, esta situación histórica son los derechos propiamente mapuches dentro de la visión mapuche y que evidentemente se transforman o son profundamente afectados por la invasión, por la colonización posterior, y donde digamos, lo que hay no es que desaparezcan completamente, pero sí se ven reducidos en forma drástica a ciertas costumbres, así se le llama en el derecho actual chileno, la costumbre indígena, la costumbre mapuche, que son ciertas prácticas aisladas, porque ya no está todo el sistema funcionando como funcionaba antes de la anexión. Son ciertas formas o prácticas que tienen una cierta visión cultural que se mantiene, en cuanto se mantiene el Atzmapu, pero bastante, digamos, acosado y, digamos, contenido por el derecho chileno y su práctica. Esta es la situación histórica. Ahora, la otra situación de derechos son los derechos humanos del pueblo mapuche, que están vigentes en la medida que se ha desarrollado un derecho internacional de los derechos humanos y que tiene una protección especial hacia los pueblos indígenas. Yeah. Entonces, en ese sentido, más allá de la situación de conquista, los derechos que se perdieron, la soberanía perdida, hay derechos humanos que se han ido reconociendo con el avance del derecho internacional de los derechos humanos. Y respecto de ellos, hay algunos derechos que han sido incorporados en la legislación interna del Estado de Chile y otros que no. Y respecto a los incorporados, normalmente la situación es que hay derechos que han sido implementados parcialmente o que han sido implementados en teoría de manera completa, pero en la práctica hay vulneraciones de derechos humanos. Entonces ese es el panorama, o sea, derecho histórico, donde ahí pervive en algunos sectores y en alguna medida el Atzmapu, los derecho interno constitucionario propio del pueblo mapuche, derechos humanos, los cuales hay algunos que se cumplen parcialmente y otros que definitivamente no se cumplen, no están implementados dentro del derecho interno. O sea, al menos hoy día podemos entonces decir que ahí tenemos dos grandes bloques de derecho. Un primer derecho, digamos, que más bien va con la cultura del pueblo y que hoy día no todo está visible, no todo se conoce en ese tema. Claro, ese es algo que se ha ido perdiendo en la medida que ha sido arrinconada la cultura mapuche y se ha ido perdiendo la misma cultura mapuche. Ya. Sin embargo, parte de los derechos humanos que han sido reconocidos es el derecho al propio derecho. Entonces esto ha provocado en el resto del mundo una vivificación de los antiguos derechos constitucionarios. Y eso es una disputa, me imagino, permanente hoy día para poder hacer respetar esos derechos. Así es, porque estos derechos históricos culturales se han ido perdiendo por las políticas de asimilación cultural, pero con el derecho a la identidad cultural, el derecho a las propias instituciones culturales y específicamente con el derecho a los propios sistemas normativos, los pueblos indígenas han tratado de recuperar ese terreno y en muchos estados se han implementado jurisdicciones propias indígenas. Colombia, Estados Unidos, Canadá, en fin, Ecuador, Bolivia, tienen jueces indígenas que son autoridades tradicionales que imparten la justicia de acuerdo a su propio derecho. Ese es un ámbito, y por cierto está este otro ámbito que no son derechos. Pero y en ese ámbito que usted señala, ¿sí? Peñi, en Chile estamos bien lejos de poder acceder a eso, todavía parece. Pero no ha desaparecido del todo, lo tenemos aún. ¿Ya? Hay muchas prácticas que han sido reconocidas, incluso por tribunales, sobre todo después de la ratificación del convenio 169. Ya. El convenio 169 tiene artículos 8 y 9 que le da algún valor, restringido, pero le da algún tipo de valor al derecho constitucionario, le llaman la costumbre indígena.
Entonces, por ejemplo, en juicios civiles, si las dos partes son indígenas, tiene el valor del derecho consuetudinario entre ellas. En cambio, si es un juicio penal, lo que es relevante es que el imputado, el acusado, sea indígena, y en ese sentido puede servir para eximir de responsabilidad o para rebajar la responsabilidad penal dentro de ciertos límites también. Ya. Entonces, hay un uso limitado, pero existe, y hay lugares donde las prácticas existen. O sea, hay sentencias civiles, sentencias en recurso de protección, donde se reconoce cierto uso y costumbre, en fin. Ya. Ese es un ámbito, pero hay otro ámbito que no deja de ser importante porque en realidad habilita a la recuperación de la identidad cultural, la protección del patrimonio cultural y de las propias instituciones, que es el ámbito de los derechos humanos, que en el fondo los derechos humanos que tienen una matriz, un origen occidental, individualista, se han ido desarrollando y han percibido esta idea de que hay colectivos, hay sujetos que no son sujetos individuales, sino que están por encima de los sujetos individuales, que son colectivos, son pueblos, y que como pueblos, comunidad colectiva, tienen derechos, los llamados derechos colectivos. Ya. Y estos derechos han sido reconocidos como derechos humanos, y a partir de allí se han desarrollado una serie de instrumentos que han ido adquiriendo un consenso internacional. Donde está el principal, por cierto, está el Convenio 169, que es un tratado que está ratificado por Chile, y hay declaraciones, donde la más importante es la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y luego la de la OEA de 2016. Y no son tratados, no requieren ser ratificados, sino que tienen enunciaciones, pero que sirven para interpretar los otros tratados. En ese sentido, estas declaraciones tienen como pilar del sistema de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de los derechos colectivos, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Ya, vamos a hablar después de eso, porque hoy día se habla mucho de autonomía y libre determinación, pero no tenemos grandes contenidos, parece ahí. Pero mire, en el tema de la ley, antes que nos salgamos de este tema, a lo menos hay en la legislación chilena hay dos leyes que son, digamos, elementos jurídicos. Uno que es la ley 19.253, que nace por allá por el año 93. Ya. ¿Qué elementos reconoce de todos estos derechos, tanto consuetudinarios como derechos humanos? ¿Qué tanto reconoce esta ley para el pueblo mapuche y en general para los pueblos originarios? Bueno, esta ley se dictó después de que se había firmado el tratado del Convenio 169, pero el convenio no se ratificó sino hasta 20 años después. Entonces, esta ley toma algunos desarrollos del convenio, pero lo implementa de manera parcial. Muy interesante lo que pasó, porque en esta ley hubo una propuesta, pero el Congreso rebajó mucho los derechos y los conceptos que después salieron y se convirtieron en la ley 19.253. Lo principal que esta ley reconoce, bueno, es el derecho a la propia identidad, a la propia cultura, y sobre todo el derecho a las tierras, implementada a través de un sistema de recuperación de tierras vía compra del Estado, que a través del famoso conocido Fondo de Tierras y Aguas de CONADE, que es la CONADE, institución que se crea en esta ley, la que está encargada de recuperar tierras que estuvieron en conflicto, proporcionar tierras a ciertos individuos o comunidades a través del procedimiento de compra de tierra. Entonces, eso, digamos, es lo principal que está ahí. Y por cierto, también hay una regulación de la educación intercultural bilingüe, la posibilidad de que haya programa de educación intercultural en aquellas comunas que tengan una mayor importancia de población mapuche o población indígena en general. Ya. Esos son los principales instrumentos que ofrece la ley, aparte, bueno, el tema de las comunidades donde les otorga personalidad jurídica, pero aquí hay una gran diferencia entre la ley y el convenio, por ejemplo, donde el convenio reconoce la comunidad sociológica, por decirlo así, o antropológica, es decir, la comunidad organizada en los mismos términos que cada pueblo indígena entiende que hay una comunidad, es decir, en el caso del pueblo mapuche, el LOF, en fin, y todas sus redes de parentesco y asociación. Y en cambio la ley indígena establece una asociatividad que se parece a las organizaciones comunitarias intermedias chilenas, es decir, cada cierta cantidad de gente que se puede juntar, entonces se puede constituir una comunidad
independiente del tema tradicional, es decir, cómo el pueblo mapuche entiende sus comunidades. Ya, pero aquí hay una diferencia importante, por ejemplo, entre lo que establece el convenio 169 y lo que establece esta ley chilena, porque la ley 19.253, en lo mismo que usted explicaba, Peñi, habla de tierras y el convenio habla de territorio. Eso es, sí, eso también es otra diferencia fundamental, porque la ley 19.253 reconoce, digamos, el tema de la tierra supeditado a la recuperación que se hace a través del mecanismo de compra de tierra, sin perjuicio de lo cual las tierras indígenas se protegen, las que ya existen o que existan, se compren por esta vía, se protegen a través de las garantías de la inembargabilidad, la inalienabilidad, que no se puedan arrendar las tierras comunitarias y las tierras individuales por periodos que no excedan los 5 años, para proteger las tierras que ya existen. Pero no tiene un concepto de territorio que sí está en el convenio. O sea, el artículo 13, 14 y 15 del convenio establecen todo un sistema, primero, derecho a la tierra, las tierras que tradicionalmente ocupaban, independientemente que haya un título formal que proporcione el Estado, porque esto más que una precondición para proteger la tierra, es un instrumento de protección. Es decir, el Estado tiene que titular las tierras indígenas, pero las tierras indígenas no son las que titula el Estado, sino son todas aquellas que se ocupaban tradicionalmente. Y además establece el derecho a los territorios como un concepto más amplio, entendiendo por todo el hábitat con que se relacionaban culturalmente los pueblos indígenas, y por supuesto esto incluye el control de sus recursos naturales, el uso y control de los recursos naturales. Bueno, el tema de estos dos conceptos, sin duda que hay una importancia vital en ese tema, porque si efectivamente el convenio reconoce, y el Estado chileno ratificó ese convenio, y reconoce este concepto de territorio con todo su contenido que esto refleja, aquí entramos entonces a toparnos con algunos conceptos del Estado que han generado conflictos, como por ejemplo el tema de los derechos de agua. O sea, se supone que si el pueblo mapuche es dueño del territorio, entonces es dueño de todo lo que tiene el territorio. Y ese es un tema que, ¿cómo se zanja desde el punto de vista legal eso? Que, a ver, para tener en cuenta el concepto de dominio indígena, es un concepto que la ley indígena lo restringe a las tierras. En el caso del convenio 169, cuando dice que tienen derecho al territorio, aquí hay un concepto político que va mucho más allá del dominio entendido como una relación de explotación económica. Porque la idea del convenio, que lo reconoce el convenio y también la declaración, es que más allá de la explotación económica, los pueblos indígenas tienen un vínculo espiritual, va más allá del uso económico, control económico. Entonces, este vínculo espiritual supone que tierras o, digamos, recursos que pueden estar bajo propiedad de otros tienen que poder ser usados preferentemente por los pueblos indígenas, que no se le puede excluir a los pueblos indígenas de ese uso, y que ese uso no necesariamente es económico, sino que es cualquier tipo de uso. Esto significa que, por ejemplo, las aguas, cualquiera sea el régimen de aguas que exista, normalmente en los países es un régimen donde las aguas son bienes comunes, digamos, son bienes nacionales o bienes que comparten todos los ciudadanos, pero los pueblos indígenas tendrían un uso privilegiado o prioritario, porque además tienen un vínculo espiritual con el agua. Entonces sabe Peñi que lo que el agua significa culturalmente para los pueblos indígenas, lo calcu, en fin, ahí donde está el mar, hay una relación interesante de tensión con las masas acuáticas, digamos, o hídricas que tiene el pueblo mapuche, por ejemplo. En virtud de esa relación cultural, cualquiera sea el régimen, incluso de propiedad como el que tenemos privada sobre el agua, los pueblos indígenas tienen derecho a usar un uso preferente. Lo mismo sucede con los recursos minerales. Normalmente los recursos minerales, sobre todo hidrocarburos, los estados se los reservan para propiedad del Estado, de uso preferente del Estado, pero en virtud de los derechos de los pueblos indígenas tienen también un uso preferente sobre los recursos. O sea, y en ese uso preferente, Peñi, por ejemplo, el caso de los ríos que pasan por los territorios mapuches, pero que sus aguas tienen dueños hoy día. Muchos, por ejemplo, endesas son dueños de esos ríos, y que las comunidades tienen problemas cuando usan esa agua.
O sea, desde el punto de vista legal de lo que establece el convenio, o sea, las comunidades podrían usar esa agua sin restricción legal. Deberían tener uso. Ahí el tema es que el Tribunal Constitucional restringió el convenio cuando interpreta que el convenio no es aplicable directamente o autoejecutable, sino que requeriría un desarrollo legal interno. Y lo que tenemos internamente es el Código de Agua. El Código de Agua, de acuerdo a cómo interpreta el Tribunal Constitucional, debería ser modificado para incorporar lo que establece el Convenio 169. ¿Y eso no ha pasado? Eso no ha pasado. Precisamente ahí está el anuncio que hiciera el Ministro de Obras Públicas la semana pasada, o esta semana, perdón, que está terminando. No, la semana pasada. En el sentido de que ellos dicen que quisieran que el régimen de agua concediera derechos de propiedad privada individual a perpetuidad. Y después corrigen indefinido, digamos, es decir, un tiempo que no tuviera límite previsto. Y esto contradice todo el trabajo que estaba haciéndose en el Congreso durante estos últimos años, donde han tratado de reformar el régimen, incluyendo los usos comunitarios prioritarios de prioridad, incluyendo, digamos, los usos de las comunidades indígenas. Este es un problema donde sobre todo las comunidades del sur, porque la ley indígena sí estableció en 1993 el uso o el derecho sobre las aguas ancestrales de las comunidades de los pueblos andinos. Ya. Y eso permitió, por ejemplo, la Corte Suprema reconociera en el caso Chumbizo-Magama estos derechos de agua por sobre, por ejemplo, usos que hacen o la propiedad que tengan las mineras sobre los derechos de agua. Entonces sí hay un tema pendiente que sí lo han resuelto los pueblos, está resuelto la ley indígena para los pueblos andinos, pero no para los pueblos del sur de Chile. Ya. Oiga, Peñi, y en torno, por ejemplo, a otros derechos, por ejemplo, el convenio 169 es como un piso fuerte para que los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, exija el reconocimiento constitucional de nación. En ese sentido, el convenio es un convenio que, dada la época en que se dictó, desarrolla poco el estatus político, o sea, establece el derecho a la consulta, el derecho a la participación, el derecho a las propias instituciones, pero no elabora esto tal como se ha elaborado posteriormente a través de las declaraciones que les mencionamos, la de las Naciones Unidas y la de la OEA, que sí establecen un derecho político colectivo, que es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, que es el derecho a la libre determinación, en virtud del cual los pueblos indígenas pueden perseguir libremente su propio desarrollo en los planos político, cultural, económico, social, aunque sí dentro del Estado, es decir, no es un derecho a separarse del Estado, a constituir su propio Estado, sino que es una libre determinación interna, como algunos le llaman, o que no implica el derecho a amenazar la integridad del territorio estatal. En este sentido, la libre determinación implica una serie de derechos por los cuales los pueblos indígenas determinan su propio estatus político. Es decir, si un pueblo indígena quiere concebirse como una nación, esto significa que en virtud de la autodeterminación puede hacerlo porque tendría todas las facultades para redefinir su posición adentro del sistema jurídico político interno de ese Estado. Entonces, efectivamente el convenio no es una base sólida, pero sí es un antecedente. Ahora, en el derecho nada es tan, digamos, definido ni tan delimitado, porque siempre esto puede evolucionar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ha establecido que el convenio 169 tiene que interpretarse de manera evolutiva, incorporando los desarrollos de la declaración de la ONU y posteriormente entonces sería extensiva a la de la OEA de derechos de los pueblos indígenas. Esto es que la ONU establece en el artículo 3 la libre determinación como un derecho fundamental, y esto debería considerarse incorporado al convenio 169. Ya. Entonces, por una interpretación evolutiva, dentro de América, digamos, de las Américas, efectivamente podríamos implementar la libre determinación en estos momentos, incluso por sobre la Constitución actual. Ah, mire, ya. O sea, no necesitamos aquí que haya una modificación de la Constitución para avanzar en
digamos, en una política de autonomía y libre determinación? En la pura teoría uno podría decir que no, pero por cierto que es la pura teoría. En términos prácticos, ¿hay intereses? Hay interés y, por cierto, el Estado de Chile se va a seguir rigiendo por su propia Constitución. Entonces, el Estado de Chile va a requerir siempre, para autoimponerse limitaciones y reconocer internamente los derechos de los pueblos indígenas, cambiar la Constitución, porque es la gramática, digamos, es la hoja de ruta que tiene el Estado para su vida interna. Entonces, en la práctica sí se necesita, porque si no hubiera modificación constitucional, el Estado se va a seguir comportando como se ha comportado hasta ahora. Es decir, el Estado apenas, digamos, asume los compromisos que adoptó con el Convenio 169 y no lo ha desarrollado cabalmente, entonces menos dispuesto va a estar a incorporar un derecho a la libre determinación interna. Ya. Y esa libre determinación, entonces, ¿cuál debiera ser, digamos, el camino que debiera recorrer para poderse materializar desde el punto de vista legal? A ver, básicamente la libre determinación, para que se materialice de manera completa y cabal, requiere un cambio constitucional que la incorpore dentro de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y esto es lo que se dice que es la diferencia de un mero reconocimiento, un reconocimiento simbólico, un reconocimiento, podríamos decir, retórico de los pueblos indígenas, donde se dice que no lo dice, son una de las pocas constituciones de la región que no reconoce a su pueblo indígena, no dice nada la constitución actual de los pueblos indígenas, pero podrían, y eso es lo que quisieran algunos, reconocerse que los pueblos indígenas existen en Chile y que existieron antes del Estado, la llamada preexistencia, y limitarse a eso, un reconocimiento netamente simbólico. Un segundo tipo de reconocimiento constitucional podría avanzar reconociendo ciertos derechos culturales, son los llamados reconocimientos culturalistas, es decir, pueblos indígenas tendrían derecho, aparte de existir y preexistir al Estado, tendrían derecho a su propia identidad cultural, patrimonio cultural, etcétera. Ya. Pero eso es un reconocimiento culturalista. Un reconocimiento pleno es el reconocimiento que hace una constitución del derecho a la libre determinación y los derechos derivados de esta, que son sobre todo las autonomías. Y el derecho a la participación política, que se expresa sobre todo en la representación política especial, en el Congreso y en otras instancias. Este reconocimiento es un reconocimiento pleno porque involucra, además de los derechos culturales, los derechos políticos. Y este es lo que se conoce en la actualidad como el reconocimiento de la plurinacionalidad. Esto es, la plurinacionalidad empieza cuando se reconoce la libre determinación y las autonomías dentro de una constitución, y esta plurinacionalidad puede ser más o menos explícita, es decir, es más explícita cuando la Constitución dice explícitamente este es un Estado plurinacional, como fue el caso, o es el caso de Ecuador y Bolivia. Claro. Pero hay otros estados que no reconocen o no mencionan explícitamente la plurinacionalidad, pero han reconocido la libre determinación, que es el caso particular de México, el caso de Colombia, en fin, y el caso de lo que es la práctica constitucional en Estados Unidos, en Canadá, donde hay un reconocimiento, por ejemplo, de Canadá a los tratados históricos que sí reconocen la libre determinación indígena, o en el caso de la práctica constitucional norteamericana, que se reconoce la soberanía tribal de los pueblos nativos americanos. Oye, Peñi, mire, se nos va acabando el tiempo, pero a mí me interesa sobremanera hacerle una pregunta que es fundamental esto. ¿Qué vigencia, qué importancia tiene el Tratado de Tapigüe para los mapuches? Bueno, el Tratado de Tapigüe debería tener vigencia en la medida que no sea incompatible con la organización del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Los tratados indígenas, de acuerdo a lo que es el derecho internacional, se ha entendido que tienen plena vigencia en aquello que no contradiga la organización estatal o los derechos humanos que tiene el Estado. Es decir, por ejemplo, ciertas costumbres patriarcales, arcaicas, en fin, en eso no podría tener vigencia. En todo lo demás debería seguir teniendo plena vigencia, porque efectivamente las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios están marcadas por este tipo de tratados históricos que han sido reconocidos dentro de lo que son el reconocimiento del derecho consuetudinario por las cortes en diversos países como Australia, Canadá. Entonces le ha dado una vigencia no absoluta, pero sí relativa o limitada a tratados históricos.
Entonces Bueno. debería tener alguna vigencia. En este caso debería ser el principal antecedente para que la Constitución actual reconociera la autonomía. Eso es lo que hace el Tratado de Ratapigüe. Ratifica los tratados anteriores que desde Quilín en adelante reconocen un régimen autonómico para el pueblo mapuche. Peñi, ha sido un agrado tenerlo por acá. Desgraciadamente el tiempo se nos va, pero sobre este tema espero en algún momento que volvamos a conversar, porque sin duda el Tratado de Ratapigüe va a ser un punto fundamental en el que el pueblo mapuche se va a apoyar para seguir avanzando en estos temas de autonomía, libre determinación, reconocimiento constitucional. Muchas gracias, Peñi, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Chaltume. Bueno, ahí estamos con nuestro entrevistado que nos ha ilustrado en tema de los derechos. El derecho de nuestro pueblo, el derecho de nuestros pueblos, de los pueblos de las naciones originarias de este país. Pupeñi Pulamien, bueno, al principio yo le comentaba de esto que ha pasado en la Araucanía y de lo lamentable que el gobierno haya sacado a los militares a la calle y de lo lamentable que hoy día se pretende apagar incendios con fusiles. Tenemos esta imagen, como que les reitero, volvamos a verla, de este militar que es incorporado al trabajo de apagar incendios en el territorio, y la verdad es que su aporte es cero, ¿ya? Entonces, lamentable. Espero que el gobierno tome atención de esto, porque esa no será la forma de tratar la relación con el pueblo mapuche. Esa no es la forma de apagar incendios, y mucho menos será la forma de cómo superará las contradicciones que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Por ahora vamos a ir a cosas más gratas, más amables. Y es la forma como ha reaccionado el pueblo mapuche en otros lugares que no se están quemando. Y es esta forma solidaria de ver cómo hacemos para ir en ayuda de nuestra gente, para ir en ayuda de los que hoy día lo han perdido todo y que esperan bien poco del gobierno, pero que sí tienen el legítimo derecho de esperar de sus hermanos una ayuda más solidaria. Y por eso, bueno, este aviso de la coordinación mapuche de Santiago, que es una cantidad de peñas y lamien que se han organizado para desarrollar política mapuche, pero también para desarrollar un grado solidario con la gente que está sufriendo. Ahí en esta dirección se están recopilando alimentos, ropa en buen estado, alimentos no perecibles, cosas que le pueda servir a la gente que ha perdido su casa y en general, digamos, su sustento, ¿ya? El pueblo mapuche siempre ha sido solidario con su gente. Entre nosotros siempre nos hemos dado la mano. Por eso es que hoy día tenemos esta actividad y queremos respaldarla. Cabo Arresti 2464 es la dirección. Aquí en Avenida España, a una cuadra de Alameda. Ahí puede ir y dejar su aporte solidario para nuestra gente. Piensen en que hay niños que necesitan calzado, que necesitan ropa. Igual cosa los adultos, hombres y mujeres. Hay cosas que a lo mejor ya dejamos de usarlas, pero que estén en buen estado y que podemos llegar con nuestra ayuda, y será de mucho respaldo, de mucha ayuda para la gente que ha perdido todo. Y más que el respaldo material que va a llegar, que cada uno de los peñas y lamien del sur sienta que los hermanos que estamos por estos lados no nos olvidamos de ellos y que tenemos esta actitud solidaria. Así es que, Pupeñi y Pulamien, los invito a que efectivamente hagamos ese esfuerzo para ir a dejar nuestra ayuda ahí. Este es un programa, como les decía en el primer programa, que vamos a transmitir, que vamos a declarar y que vamos a tratar de difundir todos los temas de nuestro pueblo. Todo lo que los medios de comunicación normal no quieren decir, los vamos a decir desde acá, y eso es lo que hemos hecho hoy día en estos dos programas. Por eso hoy día también queremos reiterar nuestra invitación para que siga escuchando este programa, para que siga difundiendo este programa.
Queremos en el próximo programa hablar de algunas medidas que se están tomando y que van a afectar a nuestro pueblo, como el Tratado de Libre Comercio, los TTP, estos tratados transpacíficos que hoy día se están debatiendo en el Congreso y que van a hipotecar derechos de este país, derechos de nuestro pueblo, que van a afectar los territorios, que van a afectar también la forma como se produce, la forma como se relacionan los sistemas productivos, pero que también van a dejar mucha contaminación en nuestros territorios. En fin, entonces, los queremos invitar. Próximo programa vamos a estar acá tratando el tema de los TTP. Por ahora, Pupeño y Pulamien será hasta la próxima semana. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, para cada uno de los Peña y los Lamien. Nos vemos la próxima semana. Peucayal.